Queridos hermanos, un saludo en Cristo nuestro Señor. Soy Monseñor Jaime Ortiz de Más Fe Internacional. El día de hoy les vamos a explicar algunos temas importantes y básicos para la celebración de la Santa Eucaristía, sus elementos y su estructura para que ustedes vayan practicando en sus misiones y de esta manera todos los días podamos avanzar mucho más en nuestro desarrollo ministerial. Bienvenidos. Queridos hermanos, nuevamente estamos acá retomando todos los pasos básicos para la celebración de la Santa Eucaristía o la Santa Cena del Señor. Cada vez que celebramos la Eucaristía, este santo sacrificio, estamos conmemorando la última cena del Señor con sus apóstoles. Para la celebración de la Santa Eucaristía es necesario tener ciertos elementos. Lo primero, disponer de un altar, un lugar donde vamos a celebrar el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Dependiendo del tiempo litúrgico, el altar debe estar adornado del color correspondiente. En este caso, como estamos en la época de Cuaresma, es un tiempo penitencial, pues tenemos el color morado, pero normalmente puede ser el color verde o blanco. El blanco puede estar ubicado en todos los tiempos litúrgicos de la iglesia. Lo básico es tener el altar. En el altar tenemos los vasos sagrados, que son las vinajeras, donde se deposita el agua, se deposita el vino. El vino no puede ser cualquier vino, tiene que ser un vino especial, ojalá pues natural, de uva específicamente, y no tener, digamos, aditamentos diferentes a los naturales. Luego tenemos también el cáliz, una copa. Este cáliz debe tener la dignidad para contener lo que es la sangre de Cristo. Muchas veces este cáliz puede ser de muchos materiales, latón, acero e incluso madera. En el caso de que sea madera el cáliz, pues la parte de adentro debe estar recubierta de un material noble por la dignidad de lo que vamos a celebrar. Seguidamente, como parte de los vasos sagrados y acompañando los vasos sagrados está la patena, la cual vamos a depositar la hostia presbiteral, donde se va a consagrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta se va a depositar acá. Seguidamente, como parte, digamos, de los accesorios de la liturgia, de los vasos sagrados, tenemos el purificador. Como el nombre lo dice, lo que busca el purificador es purificar esencialmente la patena después de la consagración, que quedan partículas acá, las cuales se tienen que depositar en el cáliz. Y tenemos también el corporal, que es esta parte más amplia, más ancha, donde vamos a contener, digamos, todo lo que es el sacrificio. El corporal lo que busca es contener lo que son las partículas y todo lo que es los vasos sagrados, el purificador, la patena sobre él. Y también tenemos como vasos sagrados también el copón. El copón también es un vaso similar al cáliz donde depositamos las hostias para la comunión del pueblo de Dios. Seguidamente, Monseñor Emilio va a hacer la celebración de la Eucaristía y con mayor detalle vamos a ver cómo se utilizan cada uno de estos elementos en la celebración del Santo Sacrificio. También tenemos la palia. La palia también es parte de los accesorios que tenemos con los vasos sagrados, que lo que busca es también darle como una posición al corporal donde se va, digamos, a sostener y a ubicar de esta manera. Después de estos vasos sagrados, lo que necesitamos en el altar es un misal dependiendo del rito del cual se esté celebrando, que nos va a servir como guía para la celebración litúrgica. En este caso tenemos un ordinario propio de la comunidad, en la cual están todas las rúbricas o los pasos de la celebración litúrgica. Es muy importante contar con él, porque hay personas que se aprenden la Eucaristía de memoria, pero la rúbrica en la iglesia reza que debemos leer
ciertas partes de la Eucaristía, especialmente en el momento de la consagración, que así lo sepamos de memoria, tenemos que hacer la lectura. Lo segundo que necesitamos es un atril, también donde vamos a ubicar el misal o el ordinario para tener una mayor comodidad en la celebración de la Eucaristía. De esta manera pues vamos a disponer de todos los elementos. También vamos a contar con una serie, puede ser un velón, puede ser una vela, un cirio dentro del altar que va a simbolizar la luz de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Entonces, estos son como los elementos básicos: el altar, los vasos sagrados, el misal, el atril y también un cirio o una vela dentro del altar para que simbolice e ilumine la celebración eucarística. Entonces, a continuación, los invito para que hablemos de los pasos que llevan a la celebración eucarística. Queridos hermanos, una vez tenemos preparado el altar, como lo dijimos hace unos momentos, vamos entonces a hablar de los elementos que son necesarios para la celebración de la Eucaristía por parte del celebrante, del ministro. En este caso, Monseñor Emilio, quien va a ser las veces de quien va a presidir la celebración eucarística. Los elementos básicos o ornamentos básicos para la celebración debemos de contar con un alba, la cual debe ser de un color blanco generalmente. El alba simboliza la pureza del ministro en ese encuentro y en esa relación con Dios. Seguidamente está el cíngulo, que lo que busca es ceñir esa pureza a su vida, a su ministerio, a su cuerpo. Y el tercer elemento fundamental es la estola sacerdotal. La estola es el símbolo del poder y la autoridad de Cristo en la celebración. Entonces, digamos, con estos tres elementos básicos, el celebrante puede celebrar la Eucaristía, se debe besar en la cruz o en la parte de la mitad de la estola por reverencia al sacramento, a lo que se va a hacer, y luego se pone de manera lateral, como en este caso lo hizo Monseñor Emilio. Otro elemento adicional que digamos no es fundamental ni necesario, pero sí se acostumbra por parte del celebrante, es la casulla. La casulla es este elemento grande, el cual busca terminar de darle la dignidad a los ornamentos sacerdotales y también debe ser del color litúrgico. En este caso, pues está utilizando el color verde, que es el color correspondiente al tiempo ordinario, que es el tiempo más largo que tiene la liturgia en la iglesia. Entonces, una vez revestido, el sacerdote puede dar inicio a la celebración eucarística. Normalmente, el ministro desde la sacristía o los ministros celebrantes, porque puede celebrar un ministro y concelebrar varios sacerdotes, pero generalmente quien preside es quien debe tener la casulla. En este caso, pues los celebrantes o los ministros concelebrantes salen en procesión de entrada desde la sacristía para llegar hasta el altar, como lo va a hacer en este momento Monseñor Emilio. Partiendo desde la sacristía, en este caso, Monseñor Emilio y los demás ministros salen de manera reverente hacia el altar, caminando muy lentamente y acercándose de frente al altar. Es muy importante que al llegar al altar se haga una reverencia profunda o una genuflexión en señal de respeto al altar donde se va a celebrar el santo sacrificio. En este caso se hace la reverencia y la genuflexión. Cualquiera de estas dos son válidas para los ritos iniciales. Una vez se hace la reverencia, el ministro procede a ingresar al altar y lo debe besar en signo de reverencia a donde se va a celebrar el santo sacrificio. Una vez el ministro llegue al altar, procede con un saludo inicial a todos los fieles que se congregan en la celebración litúrgica. Queridos hermanos, una vez el sacerdote
hace la reverencia frente al altar y saluda al altar con un beso, en el señal de reverencia a donde se va a celebrar el santo sacrificio. El celebrante debe dar un saludo inicial a toda la asamblea, que es el pueblo de Dios que se congrega para participar del banquete eucarístico. Una vez el sacerdote saluda a la asamblea, pues se inicia con la señal de la cruz para iniciar los ritos correspondientes a la celebración litúrgica. Después de la celebración litúrgica, en este caso, la señal de la cruz, se procede con un momento que es el acto penitencial, que es ese momento de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor, donde se puede hacer una absolución general para todos los participantes de la asamblea. Por eso es muy importante que quienes asistan tengan un corazón constreñido, tengan arrepentimiento, para poder en esa absolución general pues quedar perdonados los pecados. Los pecados que se perdonan en la absolución general son los pecados veniales, dado que los pecados mortales se tienen que confesar en el sacramento de la reconciliación. Una vez se hace el acto penitencial, se inicia lo que es la liturgia de la palabra, con la oración colecta que corresponde al día de acuerdo al tiempo litúrgico. Hay unas palabras que pueden variar. Después de la oración colecta sigue el gloria. El gloria es la glorificación que se le hace al Padre Celestial y se utiliza muy especialmente en los días de fiesta, que son los domingos o las solemnidades de la iglesia. En los días que no son de fiesta, pues normalmente no se utiliza. En este caso, en el tiempo de Cuaresma, el gloria por rúbrica se omite por el tiempo penitencial que estamos viviendo. Después del gloria, normalmente se continúa con la oración colecta y después de la oración colecta se continúa con la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra normalmente está acompañada de una primera lectura de un salmo responsorial cuando son celebraciones ordinarias en tiempo de semana, pero el día domingo normalmente son 2 lecturas y el salmo. Primera lectura, el salmo, y la segunda lectura. Una vez se hace la colecta, se procede con las lecturas ya antes previstas, y una vez terminadas las lecturas, se procede con la lectura del Santo Evangelio. La lectura del Santo Evangelio pues la hace el celebrante o uno de los concelebrantes, que puede ser de los sacerdotes que acompañan la celebración eucarística. En la proclamación del Santo Evangelio, las lecturas se tienen que signar antes de proclamar el Evangelio. ¿Qué es signar? Hacer una cruz en la lectura del Evangelio, y luego está acompañado de una frase como: con las manos extendidas, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, o de acuerdo a las lecturas que correspondan. Luego el sacerdote y los fieles de la asamblea se deben designar con la señal de la Santa Cruz para dar inicio a la lectura del Evangelio. Una vez terminado la lectura del Evangelio, se procede a realizar la homilía. La homilía es la explicación del Evangelio, y no solamente del Evangelio, sino también de las lecturas iniciales y también como lo del Salmo, el cual también debe estar acompañado de un mensaje básico, puntual, reflexivo para la asamblea, que permita entender el mensaje salvífico de Dios a través de la palabra de Dios, que en este caso es también el Santo Evangelio. Entonces, retomando un poquito los momentos de la Eucaristía, tenemos la procesión de entrada, tenemos el saludo inicial a la asamblea, tenemos también la asignación de la cruz o la señal de la cruz para dar inicio, tenemos luego también el saludo inicial. Luego del saludo inicial tenemos también el acto penitencial. Después del acto penitencial tenemos una absolución
general que se hace seguidamente del acto penitencial. Luego de este acto penitencial se procede también a la lectura de la oración colecta, y después de la oración colecta se procede a la lectura de la palabra o los salmos correspondientes dependiendo del tiempo. Una vez terminados los salmos o las lecturas, dependiendo del tiempo se proclama también el aleluya. Por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma se omite el aleluya y se cambia por una canción interleccional que haga referencia a las lecturas. Pero dependiendo del tiempo se incluye o no el aleluya. Continuadamente retomamos, se sigue con el Evangelio, la lectura del Santo Evangelio, haciendo la asignación del Evangelio, como ya lo acabamos de mostrar, y luego con la homilía, que es la explicación del sacerdote acerca de la palabra de Dios. Una vez terminada la homilía, se hace la oración de los fieles, que la oración de los fieles recoge las intenciones particulares de la asamblea y que son sus necesidades con las cuales han venido a la celebración de la Santa Eucaristía. Normalmente se reza o se ora por la iglesia, se ora también por las necesidades particulares de todos, por las vocaciones y por todas las intenciones que a bien tengamos. Terminada la homilía, dependiendo si es un día festivo de la iglesia, se procede con la profesión de fe, normalmente que es el credo, puede ser el credo de los apóstoles o un credo bautismal. Entonces, después de la homilía, si es festividad, que son los domingos o las solemnidades de la iglesia, se procede a hacer la profesión de fe. Si no, pues se continúa normalmente con la oración de los fieles, y después de la oración de los fieles, que son las intenciones particulares, llega el gran momento, que es el ofertorio, que es ofrendar a Dios nuestras necesidades, nuestras intenciones, y poner sobre el altar las especies, que son la hostia y el vino. En el momento del ofertorio este va acompañado de una canción que evoque la cena o el sacrificio que vamos a celebrar. El sacerdote sirve el altar con todos los elementos antes señalados, lo sirve con el corporal, el cáliz, la patena, el purificador, que es este, y la palia, y también con el copón, que a continuación pues les voy a mostrar. El copón debe contener las hostias, en este caso pues ya estas están consagradas, por eso están custodiadas en el sagrario, pero en el caso de que no lo estuvieran, se deben también depositar de esta manera destapadas, para que cuando el sacerdote haga la consagración, quede también consagrada todas las especies o las formas que son las hostias para los laicos. En este caso vamos a utilizar como una hostia presbiteral esta, que es la hostia que debe estar en la patena y que debe consagrar el sacerdote. Se sirve también, en este caso se procede a servir el vino, y se procede también a acompañarlo de una partícula de agua, el cual pues el sacerdote une en el vino en el cáliz. Después de estas ofrendas o presentación de las ofrendas, se procede al prefacio, el cual debe ser al tiempo correspondiente o al tiempo litúrgico que se debe hacer. Los prefacios varían de acuerdo a la solemnidad y al tiempo litúrgico. Después de esto, el sacerdote hace la epíclesis, que es el celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que su acción nos transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente se procede a la consagración, dado que el sacerdote hace memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras que Jesús pronunció para consagrar y transformar el pan en el cuerpo y su sangre.
Una vez se realiza la consagración, se hace la aclamación en el misterio central de nuestra fe. Seguidamente se hace la doxología, en el cual el sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús por Cristo, con Él y en Él, y se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo a través del cáliz. Posteriormente, en la celebración, se procede a realizar la oración del Padre Nuestro, que sí debe estar permanentemente en todos los tiempos litúrgicos, que es prepararnos para comulgar y rezar de manera colectiva a nuestro Padre Creador. Posteriormente, el Padre Nuestro se procede al momento de la comunión, donde ya los fieles van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, dado que ya no son vino ni son partículas de pan, sino que ya es realmente la transformación de estos elementos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Posteriormente, seguimos de haber comulgado con la purificación de los elementos o de los vasos sagrados, los cuales se tienen que tratar con dignidad, con reverencia, con respeto, y ser manipulados únicamente por el sacerdote. El sacerdote recoge las partículas de la patena, las deposita en el cáliz, para luego ser consumidas en su totalidad. Nuevamente las envuelve, las mueve, las consume, y para poder, limpiar de manera importante el cáliz, deposita nuevamente agua suficiente para terminar de recoger y reunir las partículas que puedan quedar en el cáliz. De esta manera se procede nuevamente a limpiar los vasos sagrados por dignidad, por respeto, por accesia también, y se ubican nuevamente en la sacristía, o en este caso los podemos dejar a un lado del altar, dependiendo de la ubicación, en el mismo orden en que los fuimos depositando. Si quedan hostias en el copón, estas se deben de guardar, que esto se llama una reserva, se debe guardar en el sagrario. En caso de que no se tenga un sagrario, lo recomendable es que las hostias se consuman, porque acá ya está contenido el cuerpo y la sangre de Cristo, y no podemos exponerlas de pronto para un sacrilegio. En este caso voy a proceder a guardarlas con reverencia en el sagrario. Una vez terminada la comunión y la purificación del altar, el sacerdote puede hacer una pausa para alguna oración o algunos avisos parroquiales para informar temas acerca de la misión, del proyecto parroquial, acerca de las actividades pastorales, o simplemente dar cualquier información de interés para la comunidad. Una vez se hacen los avisos parroquiales, se procede a hacer la oración después de la comunión, para hacer posteriormente la despedida de la asamblea y hacer la bendición final. En este caso, el sacerdote pronuncia las palabras: el Señor esté con ustedes. Y la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Queridos hermanos, en el caso de cuando la Eucaristía es concelebrada por uno o por más ministros, es muy importante tener en cuenta que ellos también pueden participar de la liturgia. En este caso, pues pueden concelebrar con el sacerdote quien lo preside, pero debe ser sacerdote. Los diáconos tienen una participación más limitada en la liturgia. El diácono, está acompañando al sacerdote y puede servir el altar, puede hacer también la homilía, o también puede hacer la lectura del Evangelio, llegado el caso si existe la necesidad, y puede también despedir a la asamblea, e incluso también dar la comunión.
Pero en el tema de la consagración y la epíclesis, que es el momento donde se consagra, se transforma la sustancia del pan y la sangre, pues el que preside es quien dirige el evento de consagración, y los sacerdotes concelebrantes se ubican a este lado lateral, y cuando el sacerdote extiende la mano, ellos también extienden la mano en esta posición, dirigido al pan y al cáliz, ¿cierto? O extienden las dos manos, como sea la circunstancia. Si en este caso hubieran más sacerdotes, pues también harían lo mismo, hasta que pase el momento de la epíclesis. La epíclesis es el momento donde se transforma el pan en el cuerpo de nuestro Señor y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ya en el momento de la consagración o la elevación, ya los sacerdotes también participan, los concelebrantes. Cuando el sacerdote está levantando la hostia o el vino, ponen la mano en esta dirección y la van levantando hasta esta parte inicial. Cuando el sacerdote llega a esta parte, simplemente la baja y dejan que el sacerdote continúe. Esto se hace tanto en la elevación del pan como también en la elevación del vino. Luego, posteriormente, pues por cada momento en que se eleve el pan o el vino, el sacerdote hace la reverencia en cada uno de ellos. Y si hay una campanita, pues también se puede tocar. La campanita se puede tocar en el caso de que cuando el sacerdote hace la reverencia y está solo, la puede tocar, aprovechar y tocarla. O cuando está acompañado y tiene acólito, se toca es en el momento de la elevación y se toca durante 3 veces.